Y como os he oído antes, en Legionela hay un tema, el responsable es la propiedad. Pues aunque luego haya laboratorios que tengan que hacer los análisis, eh, será el tema de cómo se lleva el mantenimiento y demás va a tener que ser responsable la propiedad. Y en vuestro caso creo que os puede afectar fundamentalmente en cómo se diseñan las instalaciones. Luego los controles hay que tomar medidas y mandarlas al laboratorio, habrá que tomar actuaciones en función de eso, pero básicamente cómo funcionan las instalaciones. Entonces yo mi primera pregunta del sector el que venís, porque cuando nos reunimos con gente de climatización, pues yo creo que es un tema que hemos hablado hace mucho, pero no sé hasta qué punto, qué conocimiento tenéis de la legionela o de lo que, o sea, de cómo se transmite la enfermedad de la legionela, porque eso es lo que nos va a determinar cómo tenemos que actuar en las instalaciones. Pues porque no lo habéis visto habitualmente. Entonces, por eso, decir que ese es el primer paso. Antes de ver cómo hacer las instalaciones, si tenemos claro cómo nos puede afectar, yo creo que vamos a tener inmediatamente claro cómo podemos protegernos. Pues si la idea era, yo creo que sí, los que estáis en climatización lo hemos visto más veces, pero si no os suena, entonces voy a empezar un poco simplemente por eso. Entonces, para que os suene. A la legionela se llama la enfermedad del legionario, de ahí le viene el nombre. Entonces es que se encontró en Filadelfia, hubo una convención de excombatientes americanos y de repente empezaron a abrir gente y los empezaron a asociar, se encontraron que todos habían estado en el mismo hotel, entonces fue cuando se empezó a descubrir esto. Luego ya se ha visto había habido casos ya anteriores, pero el nombre le quedó por ahí. Y luego hay que distinguirla, son síntomas, es una neumonía. Entonces son síntomas parecidos a otras enfermedades, pero el problema es que la legionela sí es mortal en un porcentaje no despreciable, entre un 10 y un 15%. Simplemente como motivo histórico, aquí tenéis y cómo evoluciona la reglamentación. Estamos hablando, fijaros, año 1973 es decir, se detecta en 1976, se le pone nombre. Fijaros que ya se había, una vez que se detecta cuál es la enfermedad, dicen, oye, pues es que en Benidorm también había habido. Bueno, simplemente como de dónde viene el nombre, cómo evoluciona la reglamentación. Y yo creo que nos va a poder volver a pasar lo mismo ahora. Como hubo un caso en Murcia en el año 2001, resulta que hubo 2 muertos y inmediatamente sacaron como norma un borrador que todavía estaba en estudio. Y ese borrador decía, no había habido reglamentación hasta ese momento, y ese borrador decía, para dentro de 2 años, creo que eran no, 6 meses, todas las instalaciones existentes se tienen que adecuar. Digo, es imposible. Si tú me sacas un reglamento, yo puedo en una instalación nueva, la puedo pensar, pero no puedo cambiar todos mis edificios. Entonces, se dieron cuenta y cambió el reglamento en el 2003 y dijeron, bueno, aquello que dijimos que había que adecuarse, fuera. Todo lo nuevo se hace así, pero lo existente, pues ahí se queda. ¿Qué ha sucedido ahora? Pues que en el 2021, perdón, 22, en el 487, ha salido un Real Decreto que nos dice lo mismo. O sea, nos ha dado hasta el año 2025 para adecuarnos. Eso sería un cambio tremendo. Yo creo que les va a pasar como pasó la vez anterior. Posiblemente el año que viene saquen un Real Decreto diciendo, bueno, todo lo que se haga nuevo, por supuesto que sí, gente, pues no lo sé, bueno, como chascarrillos. Entonces, el tema fundamental es una enfermedad que la adquirimos por vía respiratoria, que a veces yo la he oído hasta hablar de llamarla salmonela. El agua va a tener legionela, me la puedo beber y no me pasa nada. El problema es que la respire. Pues para respirarlo hay que ver nuestras instalaciones cómo pueden llegar a conseguir que respiremos esa legionela. Y eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar. Nada, me lo paso, os digo, había intentado buscar cosas, pero me lo paso más rápido. Lo importante es esto. Es inevitable. La bacteria está en las aguas naturales. Entonces, a los edificios va a llegar. ¿Qué pasa? Que el agua que nos viene para consumo humano ha pasado por una serie de tratamientos que sabemos que viene en una cantidad muy pequeña. Y lo que se suele hablar siempre se llaman unidades formadoras de colonias. Entonces, lo que viene, dice, oye, que viene en menos de 100 es como si no existiese. A partir de 100 empieza a venir el problema. Entonces, entra en nuestra instalación y se va a desarrollar. Tiene 3 componentes fundamentales para desarrollarse. Necesita temperatura, necesita suciedad y necesita tranquilidad. Entonces, cuando ahora veamos qué pasa, pues es que las instalaciones de incendios le dan de todo. Dan de todo lo que necesita, se lo dan.
y en una proporción que al final parecía que no. Estamos acostumbrados a asociarlo a torres de refrigeración, que es quizá el elemento más peligroso, a instalaciones de agua caliente sanitaria, pero como vamos a ver, las instalaciones de incendios también entrarían en esta primera parte. Entonces, eso es para que se desarrolle. ¿Qué necesita? Hemos dicho suciedad. Por ejemplo, si encuentra tuberías donde hay corrosión, la corrosión es un alimento estupendo para ella, porque si ha entrado en una pequeña cantidad, pero se encuentra dentro de la instalación elementos que están corroídos, pues le van a dar más tiempo. Si necesita remansamiento, ya me vais a decir cuántas horas está el agua quieta dentro de las tuberías de contraincendios. En principio, si hay suerte, toda la vida. Bueno, pues tiene tiempo para comer lo que quiera. ¿A qué me lleva esto? Al sentido común. Si lo único que me está diciendo es así, hay que ser una precaución importante. Esas son tuberías de suministro de agua en una obra. La foto está un poquito escogida, pero tampoco hay que moverse mucho para una obra para encontrar eso. Pues la reglamentación me está diciendo, por favor, el material que te llegue a obra no lo dejes de cualquier manera, incluso el que sea de incendios, porque la basura que va a conseguir va a meterse durante el proceso de obra ya va a estar ahí dentro del tubo. Pues otra idea también yo creo que es importante. ¿Qué nos pasa en las instalaciones de fontanería? Pues es que yo creo que cuando abrimos lo primero que nos sale es la suciedad que tiene la instalación. Yo siempre digo, no podemos, cuando llevas sin ir un año a una vivienda de fin de semana, lo primero deja correr el agua. Si ha habido alguna obra, seguro que te llega el agua sucia. Pues entonces, ¿qué me van a pedir? Me parece claro, sea cual sea la instalación que haga luego, me va a pedir un lavado. Una vez que la acabe, antes de ponerla en marcha, voy a tener que lavarla, porque saben que en obra, pues, primera precaución, limpieza, y segundo, pues como una operación, lavado. Y ahora, vamos a ver qué me pasa para que me llegue a afectar. La temperatura. Hasta 20 grados la bacteria no se desarrolla. Está ahí, no le pasa nada, pero tampoco nos va a afectar. Su punto óptimo, qué casualidad, coincide con la temperatura del cuerpo humano. O sea que cuando nosotros estamos a gusto en la ducha, la legionela también. Y lo que nos pasa a cualquiera, si le subimos mucho la temperatura, la legionela muere. Entonces, como veis eso, las instalaciones de agua caliente sanitaria me dicen que las ponga siempre a alta temperatura. Me dicen, me traes agua fría que no haya entrado en la zona de riesgo, me das por otro lado alta temperatura, la mezclo, pero claro, una instalación de contraincendios no. También podríamos pensar, pero si el agua está por debajo de 20. No, ¿a qué temperatura se va a poner el agua en las instalaciones de contraincendios? Al ambiente. Si el ambiente está a 21, la tubería se va a poner a 21. Si el ambiente coge días de 25, la tubería se va a poner en 25. Luego, fijaros, queramos o no queramos, las instalaciones de contraincendios, el agua está permanentemente en la zona de riesgo. Digamos, bajo riesgo, no ha llegado al punto óptimo de 37, pero ya ha superado el umbral de 20. Y eso es inevitable. No vamos a aislar las tuberías de fontanería, de contraincendios, porque además, aunque las aislásemos, acabaría consiguiendo la temperatura ambiente. Solo sería cuestión de darle tiempo. Bueno, pues ese es el primer punto importante. Entonces, lo que ha hecho la legislación es esto. Me dice, en este eje tenéis la temperatura y tenéis el riesgo. La legislación reconoce que el riesgo cero no existe. Pero es imposible evitar que haya algo de general. Entonces, vamos a ver cómo actuamos. Entonces, lo que habrá que hacer es tomar medidas proporcionadas al riesgo que tiene la instalación. Miramos a este lado. Instalaciones de alta temperatura, radiadores, esos no tienen problema, porque ya han pasado, fijaros dónde está la franja peligrosa, ya han pasado esa zona. Pero es que las instalaciones de rociadores, las instalaciones de BIES, entran directamente en la zona de alto riesgo. Vamos a ver que no me habla de BIES. Riesgos son los rociadores, son los sprinklers. En la temperatura del local, de alto riesgo, dentro de tuberías que el agua está remansada y hay permanente y sabe que va a haber suciedad. Va a pasar a esa instalación de riesgo que nos va a pedir que hagamos cosas especiales. Me olvido, como veis, las de mayor riesgo serían torres de refrigeración, agua caliente sanitaria, y entonces el Real Decreto dedica capítulos enteros a esas dos, pero las de incendios me las deja de pasadas y también las mete. Pues ahora, ya sabemos el riesgo que tenemos, ya sabemos cómo se desarrolla, pero todavía no es peligrosa. Primero, ha entrado en la instalación se ha desarrollado con suciedad, temperatura, agua remansada, pero ahora la tengo que respirar. ¿Qué quiere decir? Que ese agua tiene que volver al ambiente. Y tiene que volver al ambiente en cantidad suficiente para que las personas la respiremos. Entonces, la reglamentación me dice, yo solo te digo dos sitios donde puedes actuar. Puedes actuar en no dejar que se multiplique. Y digo, ¿y cómo no dejo que se multiplique? Con limpieza en las tuberías,
y ya no me queda más salida, porque la otra sería que el agua no esté quieta, que esté corriendo continuamente. Digo, no, en mis instalaciones eso no lo voy a poder hacer. Y que el agua, el segundo paso, que no la pueda respirar, o sea, que no vuelva al ambiente en forma de aerosol. Yo creo que si los rociadores disparan, el aerosol está ahí. También muchas veces he dicho que en un caso de incendio me preocupa menos la legionela que el incendio, pero la instalación ha pasado a ser de riesgo. Y entonces ahora luego ahí tenéis también dos intervenciones. Una es el personal de mantenimiento, que tendrá que cumplir la ley de prevención de riesgos laborales. Y entonces, si tiene que hacer pruebas en las instalaciones, en ese momento ese personal puede estar sometido a riesgo. Prueba que se me ocurre, la que tenéis que hacer habitualmente es la de BIES, ¿no? Eh, bueno, pero es que la BIE posiblemente sea un equipo todavía de menor riesgo porque no produce aerosoles. El punto de mayor fuerza es el que que lo pueda respirar. Bueno, pues esta es la zona. Entonces ahora tenemos que pensar en ello. Repaso cosas que tenía ahí que no me ha dado tiempo a ordenar, pero simplemente de por dónde andamos. Pues veis que por qué la torre de refrigeración es la más peligrosa. Es que el penacho lo respiramos todos los que pasamos cerca de ella. Y desde luego, las fuentes públicas, mirad ahí, es un punto de riesgo importante. De los casos más importantes que hubo fue en Manzanares, en Ciudad Real, en la fuente que había en la estación de tren. Y por supuesto, si en la ducha hay legionela, nos la metemos en vena, la respiramos directamente. Entonces, esas son las más peligrosas. Con lo cual, a la nuestra sabemos que en incendios nos van a pedir cosas, pero no tanto como en las instalaciones normales de clima. La documentación que os recomiendo, os paso esta, simplemente yo lo haría, lo hago así, ¿eh? Están puestas así las diapositivas. Entonces el reglamento 487 ahí pincháis directamente y el otro que es más importante va a ser este. Ese reglamento me ha dicho cuáles son las instalaciones de riesgo. Me da los capítulos y me dice cuáles son las instalaciones de riesgo y me remite a otro documento que a mí me parece fundamental, que son uno de sanidad, que son las normas de prevención de legionelosis. Y hay un capítulo entero dedicado a las instalaciones de incendio. Guías prevención de la legionelosis, sistemas de protección contra incendios. En principio empieza contando las instalaciones de incendios y luego ya va a pasar a hablar de las formas. No tiene, ¿cuáles entonces van a ser las instalaciones de incendios con riesgo de desarrollo de la legionela? Solo las que manejen agua. A cualquier otra instalación, mientras no maneje agua, no tengo ese problema. Las que manejen agua, ¿cuáles nos vamos a quedar? IES, sprinkler y no sé si la columna seca, si alguna vez le meten agua, pero normalmente no va a tener nada. Entonces, fundamentalmente bríes y rociadores, ¿no? Os cuento, lo que yo intento que entre nosotros ahora lo comentemos, es lo que me va a decir luego la reglamentación. Luego vamos un poco a ella. ¿Dónde voy a tener entonces riesgo importante? Pues primero el depósito. O sea, el depósito va a entrar el agua y seguramente ese agua se va a quedar ahí, no es el tiempo que corresponda. Va a salir a través del grupo y me va a llenar las tuberías. ¿Cómo podría hacer el mantenimiento de esas tuberías? Sí, exactamente. O sea, ¿veis el razonamiento? Yo te dejo el agua, digo, ¿vais a hacer eso? Es que eso me obligaría a acabar todas las líneas de vías, coger un retorno y volvérmelo a traer al depósito. Y entonces yo ahora podría poner la bomba en funcionamiento, recirculo el agua, en el depósito controlo si tengo cloro suficiente o si tengo algún problema y si veo que tengo algún problema cambio el agua. Digo, yo creo que eso normalmente, esa es la primera prevención, recirculo el agua. Entonces ya no tengo el agua estancada durante tanto tiempo. La voy moviendo periódicamente y con los controles periódicos veo si estoy dentro de... Y si no, pues, pues entonces tiraréis el agua tirando de las vías o una cosa que yo creo que hay que hacer igual. Si no llegamos a recircular el agua, por lo menos poned vaciados en los finales. Al final de cada línea, sea de vías o sea de rociadores, poned una llave que se pueda periódicamente hacer sin tener que montar, si queréis, grupo y demás, poder mover el agua. ¿Para qué? Para poder tomar los análisis y para poder periódicamente verla. Yo creo que ahí está toda la clave. O sea, partimos de un depósito que no sabemos lo que va a pasar. Lo de las operaciones me parece que son claras lo que nos dice la legislación, ¿eh? Primero, trata de hacer, por favor, cuando estés haciendo la obra, mantener limpieza. Sí, recibís el material, que estén tapados los extremos hasta que se vayan a montar y antes de poner la instalación en marcha, un lavado de la instalación.
Y ahora, una vez que está hecho ese proceso, se hace el primer análisis y ya pasamos a funcionar. ¿De quién es la responsabilidad? Y este sí que es un tema que me parece... ¿La presentación? Sí. Seguimos avanzando entonces en lo que dice la reglamentación, ¿eh? Ya ha entrado en vigor, se entró el 2 de enero de este año. Y ahora, siguiente punto importante. Todos los edificios tienen lo que tener hecho lo que llaman Protocolo de Prevención y Control de Genelosis, PPCL, y tiene que estar hecho para el 1 de enero de 2024. Yo creo que miras a los edificios y nadie sabe que ni tiene ni esto. Bueno, en vuestro caso, yo creo que hay una suerte. Dices, bueno, como yo no soy el responsable, pero sí me parece interesante que lo conozcáis, por lo menos para avisar a vuestros clientes. Oye, ¿lo habéis hecho? Es muy probable que lo hayan hecho por otros motivos. Yo no me imagino un hotel que no lo tenga hecho por el agua caliente sanitaria. Si tiene torres de refrigeración, ni lo cuento. Pero es que esta instalación va a entrar también dentro de lo que tiene el hotel. Este es primer punto importante, ¿eh? Plan de prevención y control de la genelosis. Entonces, lo que se trata es que analicemos nuestra instalación y determinemos si es de alto riesgo o no es de alto riesgo. Nos dan ese documento que vamos a ver, aunque sea por encima, lo vamos a ver, nos da una plantilla de cómo podría hacer este. Me olvido de los laboratorios. Los laboratorios les han dado un año más porque han mantenido la acreditación de los anteriores. ¿Qué va a tener que hacer el laboratorio? Lo que hay que hacer es mínimo una vez al año en las instalaciones de contraincendios, tomar una muestra del agua que está en el depósito y en los puntos terminales y mandarla a un laboratorio a analizar. Si hacemos eso y el laboratorio me devuelve el análisis diciendo que en esa instalación no hay legionela, pues estamos convencidos, bueno, estamos bien. El problema sería si me viene y resulta que hay legionela. Y ahora entonces habría otras dos situaciones más. La primera, en los análisis se encuentra legionela, pero por suerte no ha habido ningún infectado. Bueno, pues tendré que hacerle la cloración, tendré que hacer la desinfección y ya está. El problema es si ha habido algún infectado, porque entonces ya el análisis y la autoridad sanitaria ya empieza a actuar. Y el siguiente paso es, se le llaman, todavía peor, una cosa sería un caso, había un infectado y es una persona, y otra cosa, el siguiente paso, lo que se llama el brote. El brote es cuando la misma instalación ha infectado a más de una persona. Entonces, cuando se detecta un brote en un edificio, entonces ahí sí que el problema es bastante más grave. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es, por lo menos, controles periódicos que me permitan hacer demostrar que no estoy haciendo mal las cosas. Y este es el tema que yo creo que van a tener que cambiar, que no me pueden decir que para el 2 de enero de 2025 las instalaciones existentes se han tenido que adecuar, porque es que no se van a cambiar las instalaciones de los edificios. Yo este es el que, por eso os he puesto el chascarrillo inicial, creo que va a acabar pasando lo mismo que sucedió en el 2001. El año que viene, el 2024, dirán que las existentes, pues les pedirán que cambien ciertas cosas, pero la base va a estar aquí. Si está hecho ya el protocolo, ya cada edificio tiene que saber si realmente su instalación es de alto riesgo o no. ¿Qué pasa? Si la instalación está bien hecha, tenéis las posibilidades la que tú has dicho de recirculación sería la que le baja muchísimo el riesgo. Si no, por lo menos tengo puntos donde tomar las muestras y voy haciendo los análisis periódicos, pues mi instalación pasaría a tener un protocolo que dice que el riesgo no es tan fuerte. Bueno, pues esa sería la opción. Y luego, para mí, espera, iba salto donde aquí es el otro tema importante. ¿A qué se aplica este Real Decreto 487? Esa es la lista de las instalaciones. Y en el punto 6 está el sistema de agua contra incendio. Luego, cuando me dice las actuaciones que tengo que hacer, me dice para las torres esta y dedica un capítulo entero, para el agua caliente sanitaria esta y dedica otro capítulo entero, y en las otras me dice, ¿y el resto qué hacemos? Bueno, pues vamos a intentar ver un poco qué me piden para el resto. Pero no sé si nos queda, si sabemos cómo podemos infectarnos de legionela, yo creo que todos tenemos es aplicar el sentido común a las instalaciones, ¿eh? Si lo vais a hacer vosotros, que creo que he puesto la diapositiva para que estemos seguros que aunque lo hagáis vosotros, eso es. El responsable del tema de la legionela es el titular. Lo primero que dice el artículo 5. Artículo 5, digo un poco para vuestra tranquilidad, ¿eh? La contratación de
la realización total o parcial de lo que quieras no le exime al propietario de la responsabilidad. Eso yo creo que se lo tenéis que dejar claro. Digo, yo te voy a hacer lo que creo que tengo que hacer, pero en este caso, por suerte, la responsabilidad está clara que no, de momento no es vuestra. Yo estoy convencido que si pasa algo y hay un juicio, ya empezarán a repercutir. Entonces ahora dices, ¿qué hago en las instalaciones de contraincendios? Vamos a aplicar el sentido común entre todos y vamos a ver si es eso lo que me dice la reglamentación. ¿Vais a tirar el agua que está dentro de la instalación? Creo que tengo la instalación y ahí está. Si no hay un caso de incendio, seguramente el agua no la vais a mover. Solo cuando hagáis, no sé, entiendo, las pruebas de BIES, ¿no? Entonces, ¿qué se os ocurre que tendríamos que hacer? Pues yo creo que está muy claro. Primero, el plan de prevención y control. Pues tengo que ver qué instalación tengo y analizar los riesgos. Y segunda, ¿cómo sé que no tengo legionela? Entonces, lo que tenéis que hacer, digo, vamos a determinar en qué puntos hay que tomar, la medida de legionela, mandarla al laboratorio y la periodicidad que me piden es anual. No sé si, y el resto, digo, yo no te puedo hacer más. Lo que sí haría, evidentemente, si mando a hacer el análisis al laboratorio y detecto que hay legionela, entonces ya vaciar la instalación, pasarle el desinfectante y volver a probar. Vuelvo a la guía, ¿eh? Periodicidad de revisiones. Funcionamiento de la instalación, nos pide anual. No sé si es las que hacéis habitualmente o... Limpieza del depósito. ¿La soléis mirar o...? Bueno, pues entonces ya hemos avanzado algo más. Y la limpieza del depósito, si el depósito está mal, hay que limpiarlo. Otra cosa me admite este mismo documento, para no tirar todo el agua, si se ha hecho el análisis de legionela, no hay legionela y el depósito está visualmente bien, me permite que haga una limpieza de fondos con el limpiador de fondos, no con... Pero la limpieza es obligatoria, ¿eh? Si con eso hemos avanzado algo. Estado de corrosión, ese es el otro punto importante. Acordaros lo que hemos dicho al principio, que el desarrollo podría ser por darle alimentos. Si el alimento son corrosión en las tuberías, pues todas las zonas que estén corroídas, pues habrá que cambiar la pieza o menos cepillarla y actualizarla un poco. Una cosa aquí en lo que habéis, un tema es que no lo hagáis y otra cosa es que el documento, eso me lo ha puesto ahí de una manera sencilla, ¿eh? Y luego, para poder hacer el plan de prevención, pues, y sería donde tengo el tema, dice, oye, la temperatura yo creo que no tiene tanto sentido. Si se utiliza como desinfectante el cloro, sí, qué cloro libre tiene, el pH del agua, son 3 mediciones sencillas, pero lo más importante es esta. Hay que hacer un control de legionela mínimo anual. ¿Control dónde? Puntos serían el depósito es muy fácil, pero luego serían los puntos terminales. Por eso os he comentado que yo creo que el diseño de estas instalaciones, por favor, a partir de ahora, pensadlo por lo menos con un grifo de toma de muestras siempre en el punto más alejado, donde acabe la línea, para poder periódicamente ir a tomar ahí la muestra de legionela sin tener que hacer más cosas en la instalación. Otro tema, tenéis que vaciar las instalaciones. Aquí os llevaría eso en el diseño de las distribuciones, porque es que me da la sensación que son cosas que igual no se cuidan a veces ni en fontanería. La instalación se tiene que poder vaciar totalmente. Pues cuando se hace el diseño del trazado hay que hacer lo que si yo sepa que en este punto me va a venir todo lo que tengo, va a venir aquí. Y si no, tendré, a veces que hacéis, yo creo que eso es hacéis pasados de baja, vuelve a subir, pues entonces igual hay que prever vaciados en los puntos donde la instalación no se va a poder quitar. La otra alternativa sería vaciar la presión, ¿eh? Y si veo que me quedan puntos muertos que no tengo manera de vaciarla, le empujo con el grupo desde el principio, yo tiro y ya sé que me ha quitado todo lo que había dentro. Pero la forma es criterios de diseño que a veces no se han tenido en cuenta, pues intentarla llevar de manera que se pueda vaciar fácilmente y prever para estos puntos, o sea, para el registro, para el control de legionela, que es mínimo anual, pues en los puntos finales. Son las muestras de legionela
en los puntos que hay que cogerlo. Y luego la otra, este es el otro tema gordo, la evaluación del riesgo. Hemos quedado, son las operaciones de mantenimiento, el control de legionela anual y luego sí hay que hacer una valoración de dónde está nuestra instalación. Entonces, a mí me parece que la guía está relativamente cómoda, ¿eh? Me dice, primero, factor de riesgo, pueden ser bajo, medio o alto. Y luego, según cuántos elementos tenga en bajo, en medio o en alto, me va a dar una puntuación. Si la puntuación es baja, dice, tu instalación ya queda en el plan de prevención y control como bajo riesgo, no tienes que hacer más cosas. Si no, hay que tomar medidas. Fijaros cómo está montada la guía. Primera pregunta, procedencia del agua. Agua para consumo humano. Me imagino que aquí, pues, no sé si serán el 100% o más del 90% de las instalaciones de contraincendios están conectadas a la red de suministro, ¿no? Pues entonces, la primera pregunta, ya tengo un riesgo bajo. Sin embargo, si tenéis edificios que lo que están haciendo es coger agua de un pozo, de una fuente propia, pues entonces, claro, ya no es el agua que te estoy dando, la tienes que controlar. No te digo nada, pues si viene de aguas de tratamientos residuales, porque fijaros que por el tema de sostenibilidad, cada vez se está hablando más de recuperar aguas grises, de recuperar aguas pluviales, pero esas recuperaciones luego nos llevan unos problemas de poder volverlas a reutilizar, que a veces digo, casi no lo hago por lo que me piden después, ¿eh? Por ejemplo, me ha parecido ver que todos habéis dicho que sí, a que es agua de red, ¿no? Bueno, pues entonces la primera pregunta, ya estamos en riesgo bajo. La segunda pregunta que me empieza a hacer, me dice, ¿el agua está estancada? Sí, es que es el funcionamiento de la norma de incendios. Que era el comentario que nos ha hecho, dice, si el agua estancada se mueve hasta los puntos finales mediante un tener recirculación, el poner recirculación a las instalaciones de contraincendios hace que pase a ser riesgo bajo. Claro, es que yo creo que simplemente aplicar, ¿qué pasa? No creo que esto lo hagáis. Igual os podéis plantear en una obra nueva, ¿dónde igual yo me plantearía esta situación de hacer una recirculación? Pues ahora yo analizaría cuál es el riesgo del edificio. Es posible que a un hospital sí le recomendaría que lo haga con recirculación. A una residencia de ancianos. O sea, cuando las personas que utilizan ese edificio están en mayor riesgo, pues entonces vamos a tomar más precauciones. Pero yo creo que la mayor parte de los edificios, pues no lo vais a hacer. Bueno, pues no hay modo de recircular, excepto los rociadores. Pues entonces, ¿qué pasa? Es un poco como se haría no lo vamos a hacer hoy, hay que dedicarle más tiempo para hacer ese análisis, pero este sería el primer paso y esta guía os va dando, vais a ver que os da un sistema que yo creo que es relativamente sencillo de seguirlo. Pues me va haciendo en cada parte de la instalación una pregunta. Si le respondo riesgo bajo, mi clasificación primero para ese riesgo bajo en agua estancada, pues es posible que estuviésemos en riesgo medio. No la voy a recircular, simplemente voy a tener previsión de poder poner grifos para hacer la toma de muestra. Siguiente, los materiales. ¿Los materiales son los apropiados? Eso yo creo que sí, ¿no? Normalmente utilizáis materiales metálicos o plásticos que están diseñados para estas instalaciones. Bueno, pues entonces el material que habéis utilizado es riesgo bajo. Solo en los casos que por lo que fuera, instalaciones antiguas, igual que tengan tramadas importantes con materiales antiguos que no son fiables, empezarían a aumentar el riesgo. Pero está pensada la norma casi de manera que si se hace una instalación hoy en día cumpliendo las formas de montaje, los materiales que se utilizan, la clasificación va a ser prácticamente riesgo bajo de entrada. Aerosolización. Pues las BIES no aerosolizan, ¿no? Las BIES sacan el chorro de golpe, pero si vais a tener los rociadores, bueno, pues será nivel bajo o nivel medio en función de los rociadores. ¿Tenéis conexión con otras redes? ¿Tiene la norma de incendios conexión con otras redes? Tiene uno por lo menos. Suministro. Cuidado, ese es otro punto crítico. El suministro de agua potable está viniendo de una red que luego interconecta vuestro propio edificio y edificios alrededor. Entonces, en el punto de conexión de la red a la de incendios, tiene que haber doble válvula con antirretorno y el vaciado. Si lo tengo, ya he cumplido la primera parte. Si no, otra cosa es que si igual también, no sé, igual siempre llenáis con flotador a depósito. La red entonces no está conectada.
ya tenéis separación entre una y otra. ¿Veis? ¿Veis en la pregunta nada más? Yo creo que el único punto que os vais a encontrar de conexión va a ser en el punto de llenado de las instalaciones. Si el llenado entra, porque a veces también hacemos el bypass para aprovechar presión, ¿no? Me ha hecho las primeras preguntas. Yo espero que en esas saquéis en todas cero, es decir, todas riesgo bajo. ¿Por qué? Porque es la estructural, es la que podéis hacer. Ahora viene la segunda parte. Oye, el mantenimiento. ¿Qué haces en mantenimiento? Si llevas control de legionela y el control de legionela periódicamente te está diciendo que hay menos de 1000 unidades formadoras de colonia, pues la instalación ya está dentro de lo que sería riesgo bajo. Si no, ya que, o sea, si estoy entre 100 y 1000 es cuando llego a la primera, digamos, desinfección somera y la instalación, perdón, entre 1000 y 10.000, se me ha ido el 100. 1000 es el mínimo, entre 1000 y 10.000 es la zona que ya empieza a entrar en riesgo y más de 10.000 mi instalación está en riesgo alto. Entonces, la que a mí me asegura, vosotros como mantenimiento, que estáis siempre en riesgo bajo, son los controles periódicos. Otros son mantenimientos, no sé, supongo que yo es que no sé el mantenimiento que se hace, pero supongo que este tipo de cosas, limpieza, antes me habéis dicho que dudo, se miran o... Ahora pasaría al paso de mantenimiento, vale. Yo lo compro, está sucio y no lo limpio. No, bien, de acuerdo. Pero entonces pasas de riesgo bajo a riesgo medio o a riesgo alto. Lo compruebo y lo limpio, me quedo en riesgo bajo. Lo compruebo, está limpio, quedo en riesgo bajo. Lo compruebo, no está limpio y no lo limpio. Con riesgo. Bien, vale, no. A ver, es que yo creo que esa es vuestra clave en la pregunta que me has hecho al principio. Digo, el cliente tiene que tener claro que él es el responsable. Ahora, el cliente os subcontrata a vosotros que le hagáis el mantenimiento. Y en el mantenimiento él dice, oye, yo quiero también que me hagas lo de la legionela. Queda claro que, tal como ha dicho el decreto de prevención de la legionelosis, que sigue siendo él el responsable. Pero yo entonces ya habrá firmado algo que dice, oye, te estoy pidiendo que me hagas esto y tú le estás... Eso tiene un precio, claro. Vale, sí, está clarísimo. Pero yo creo que no ha preocupado tanto en incendios porque realmente los casos que se han registrado, como le falta el último peldaño, que es que lo vuelva a aerosolizar y donde están las personas, pues seguramente no ha habido. Entonces, a la legislación empezó, si os habéis fijado, las torres de refrigeración han ido desapareciendo. Gente con la legionela les ha empezado a coger miedo y se ponen sistemas que, digamos, menos eficientes, pero que les dan menos problemas de mantenimiento. Han ido desapareciendo. El segundo punto gordo han sido el agua caliente sanitaria. Yo creo que poco a poco pues están bajando, pero mirad, estadística hasta el año 2022, pues no sé, leo aquí donde tenía incendios, punto terminal de incendios. Y resulta que en un 10% de las instalaciones se ha encontrado legionela. Cuidado, eso no quiere decir que haya causado infecciones, ¿eh? Pero se ha hecho el análisis y oye, en el 10% de las instalaciones hay legionela. Lo que pasa es que no da el último paso, que sí lo dan las torres y sí lo da el agua caliente sanitaria o las fuentes públicas. Pero tenían más, ¿eh? Cuando busqué esta estadística, depósito de incendios, pues lo mismo. En un 15% de los casos en el año 2021, luego en este ha bajado, la estadística puede variar, pero resulta que en las instalaciones de incendios, en todas, se encuentra legionela en un porcentaje no despreciable. Con la suerte de que su riesgo baja en el sentido de que no aerosoliza luego habitualmente. Simplemente lo que os quería comentar era que la guía en ese sentido está bien puesta para hacer el primer paso, que es el plan de prevención y control. Y mirad, todo lo que conseguís marcar en cero es un mantenimiento correcto, un diseño correcto de la instalación, riesgo bajo, todo es cero. Digo, bueno, pues mi instalación puedo decir ya en mi análisis inicial que es de riesgo. Voy a tener menos EGT. Pero si me he ido dejando por el camino lo que has comentado, he encontrado suciedad pero no la toco. Aparecen aquí 11 puntos y eso sí lo puedo hacer. Lo que está claro que limpiar tiene un precio. Creo que lo que tú me quieres decir es que yo te lo miro, pero si no, no es de acuerdo. Pero si el cliente te lo está pidiendo, es posible que diga, oye, mira, estás en esta circunstancia,
Si limpiamos y ponemos, en lo que has comentado, no tengo la recirculación, pero me dice, pero si me añades los grifos al final, te bajo un escalón porque me estás poniendo puntos de control. Eso yo creo que sí es el primer paso, de manera no muy costosa, bajar los riesgos, y la otra, si bajar los riesgos supone incrementar el costo de mantenimiento, es ofrecerlo.